Bueno, vamos a retomar desde acá, chicos, chicas, cómo llegamos hasta este punto, que en verdad es un poco retroceder hacia los confines de la geometría clásica de Matemática 1, para poder asistirnos de lo que habíamos aprendido en ese momento e interpretar y sacarle provecho a la derivada, eventualmente que lo vamos a discutir, en el nuevo universo de los campos escalares. Habíamos detectado que, o habíamos definido que para poder analizar el comportamiento de los campos escalares no íbamos a tener acceso a la representación tridimensional de su gráfico por una múltiple concurrencia de factores que no voy a repetir ahora, sino que entonces íbamos a poder interpretar el comportamiento de ese campo escalar analizando un poco qué le pasaba a su mapa de curvas de nivel. Pero a partir de ahí pasaba otra novedad, que es un poco lo que motivó la incorporación o volver hacia atrás para pensar las curvas planas, ¿no? Y los conceptos asociados a curvas planas. Que una vez que estábamos en el contexto de los campos escalares, si quisiéramos empezar a hablar de la derivada o la velocidad, notamos que no teníamos aún una única dirección de perturbación sobre el punto en donde uno va a empezar a hacer el famoso análisis de la velocidad de la derivada, ¿no? Hay una infinidad, en todo caso, de direcciones a partir de lo cual uno se puede desplazar, y según cómo nos desplazamos, según cómo surfeamos esa superficie, y el cambio instantáneo puede ser positivo, negativo, cero, la verdad que hay una casi infinita gama de posibilidades para analizar el cambio de un campo escalar, ¿no? Y eso es un problema que debe ser resuelto debidamente. Les comenté que para poder empezar a delimitar un poco el problema, era conveniente volver, como les dije, al contexto de las curvas planas, porque en el fondo las curvas de nivel son curvas planas, ¿no? Son curvas en R2. Pero además, vimos que mucho del análisis y el comportamiento del campo escalar va a depender también cómo recorremos esa curva plana, ¿no? Cómo la partícula, cómo nos situamos nosotros sobre la curva de nivel, que es la curva plana, en función de cómo nos situamos y cómo nos desplazamos sobre esa curva de nivel, el cambio que vamos a detectar, sentir, sufrir, eventualmente nosotros, si fuéramos partículas en esa curva de nivel, va a estar asociado justamente a esa dirección o sentido del desplazamiento. Pero para eso teníamos que asignarle o tratar de determinar un sentido de desplazamiento sobre esa curva. Y ahí se abría un poco el punto de bifurcación que encontrábamos, porque la geometría clásica propone un set de herramientas, un conjunto de herramientas para describir mediante una ecuación una curva plana, ¿no? Las ecuaciones cartesianas, la geometría analítica, pero hasta donde habíamos discutido nosotros en Matemática 1, no teníamos todavía una manera sistemática de dar un sentido de recorrido a esa curva. Algo se había insinuado con la definición de las ecuaciones paramétricas, pero había quedado como ahí en el aire, como cierre de capítulo para estudiar para el examen final y listo. El punto de partida entonces de ayer era retomar esas ecuaciones paramétricas, entender que la ecuación paramétrica y la ecuación cartesiana son formas de representar, formas equivalentes en un punto de representar la curva plana en cuestión, pero que cada forma nos está diciendo algo diferente, ¿no? Entonces, no funciona. Y esto tampoco funciona. Ah, esto no funciona, es verdad, porque lo saqué. Y esto tenemos un problema, y todo es un problema que lo vamos a resolver. Esto no funciona. Aguarda.
Entonces, ahora Profe, creo que tiene el micro apagado. ahora, y también la cámara. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, ahora sí. Si puede repetir, mejor, pero. Dale, vuelvo un segundito atrás. Eh, Rápidamente presento en pantalla otra vez porque no veían nada. Hay tres maneras de dar una curva plana en R2, ¿no? A través de la ecuación cartesiana, la ecuación paramétrica, pues no había escuchado, y la ecuación vectorial. La ecuación cartesiana es toda ecuación que tiene dos incógnitas, en donde las incógnitas van a ser las coordenadas de los puntos que satisfacen la ecuación y por lo tanto pertenecen a la curva, y puede estar dada de cualquiera de estas maneras. Sobre todo va a ser las que nosotros trabajamos, son ecuaciones cartesianas de primer grado, ¿está bien? Que son las que están acá, que son las ecuaciones de una recta, son las ecuaciones generales de la recta, pero también podríamos tener ecuaciones en segundo grado, que vamos a discutir al final, que son las ecuaciones de las cónicas, en donde la circunferencia es un caso particular, la elipse y la parábola son otros casos particulares. Y si no, cualquier ecuación en dos incógnitas, ¿está bien? En este contexto va a definir una curva plana que, bueno, que en función del conocimiento que tengamos vamos a poder empezar a detectar qué tipo de curva es. Igual, este forma de atacar a la curva plana mediante su caracterización, si bien es interesante y es útil tenerla registrada en nuestra memoria, no es la que vamos a utilizar ahora, porque nosotros queremos dotar a la curva de un sentido de recorrido. Y entonces, en ese sentido, va a ser mucho más útil empezar a pensar o recuperar
las ecuaciones paramétricas de la curva. ¿En dónde? ¿Se acuerdan que discutíamos ayer? Si uno empieza a recorrer el tiempo o define un desplazamiento sobre R2 de esas características, está claro que eso va evolucionando con el tiempo. Entonces tiene un sentido de generación, tiene un sentido de recorrido. ¿Y cómo se establece ese sentido de recorrido? Bueno, se establece adjuntando un parámetro a cada punto de la curva. Por lo tanto, cada punto de la curva ahora va a ser función del parámetro t. Y eso nos permite generar las famosas ecuaciones paramétricas, ¿se acuerdan, no? Las ecuaciones paramétricas tenían esta forma. Cada punto, entonces, era una función del tiempo. Entonces, el punto, la coordenada o la abscisa del punto es una función del tiempo que llamamos f de t, y la ordenada de ese punto también va a ser una función del tiempo que vamos a llamar g de t. Y esas van a definir las ecuaciones paramétricas de la recta. ¿Está? Esto es un poco repaso de lo de ayer, y hasta acá más o menos habíamos llegado. Las volvemos a presentar, las ecuaciones paramétricas van a tener esa forma, es decir, la abscisa x es una función del tiempo, del parámetro t, y la ordenada y es una función del tiempo que llamamos como g de t. Fíjense que es interesante porque al presentar la curva con las ecuaciones paramétricas, podemos darle sentido a una definición que se presenta mucho en los libros de matemática, que dice que las curvas son un conjunto de puntos unidimensionales. ¿Está bien? Eso es medio aparentemente contradictorio, porque si es un conjunto de puntos que están establecidos en R2, no tienen pinta de ser unidimensionales. ¿Por qué le parece que sean unidimensionales? Y bueno, son unidimensionales porque cada uno de esos puntos, X e Y, depende de un único parámetro T. Depende de una única dimensión. Entonces, la aparente contradicción de decir que la curva es un conjunto, la curva plana en R2 es un conjunto de puntos unidimensional, no es una contradicción o una paradoja, porque efectivamente cada punto depende del parámetro t. Que uno pueda luego olvidarse del parámetro y pasar de la forma paramétrica a la cartesiana es verdad, uno puede hacer ese desplazamiento. ¿Está bien? Pero no nos interesa a nosotros hacer ese desplazamiento, todo lo contrario. Nos interesa en todo caso ir desde la cartesiana que vamos a poder obtener como conjunto de curvas de nivel hacia la paramétrica, para dotar de sentido de recorrido de la curva y poder tener una caracterización mucho mejor del fenómeno que describe el campo escalar que estemos estudiando. ¿Está bien? Pensemos que los modelos que construimos no son modelos estáticos. Están explicando generalmente procesos que evolucionan en el tiempo. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, nosotros tenemos que incorporar siempre esa dimensión temporal al fenómeno de análisis, en general, ¿no? Pero las carreras que nosotros estudiamos estudian procesos que están en cambio permanente. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que lograr incorporar la noción de cambio al proceso que estamos analizando. Esta es una muy buena estrategia. Bien. Vamos con un ejemplito cualquiera. Fíjense que si yo presento la curva en R2 a través de su forma paramétrica, vamos a decir lo siguiente. Una curva plana en R2 definida según la lógica de la curva unidimensional que se mueve con el parámetro t, entonces van a ser los puntos xy que están en R2, tales que la abscisa de ese punto x va a depender de una función t, ¿no? Y la ordenada de ese punto y va a depender de una función g. ¿De acuerdo? Siempre y cuando esa función f y g sean continuas en el parámetro t, en donde se define el parámetro t, perdón, que va a ser un intervalo AB o en reales. ¿Está? Bien. Un ejemplito cualquiera. Supónganse que tenemos, bueno, estoy confundido acá, tenemos que la abscisa de ese punto, de los puntos, se generan según la función 5t. Y que las ordenadas de los puntos que describen la curva plana que queremos analizar se definen según la función 5 de seno t, con el parámetro t moviéndose entre 0 y 2pi. ¿Se dan cuenta qué curva plana están definiendo estas funciones paramétricas? O estas funciones, digo. ¿Estas funciones en t? ¿Por casi? No, casi, pero no.
Tampoco. Es algo que tiene el seno y el coseno, pero no van a ser una seno ni coseno. Y esto vamos a lograr pensándolo, luego lo vamos a sistematizar un poco. Claro, no, esfera no, estamos en el plano. Medio círculo, exactamente. ¿Por qué medio círculo? ¿Dónde sale eso? Sí, pero ¿de dónde sale eso? Vamos a pensarlo. Si yo quiero representar lo que está haciendo esta curva, ¿qué tengo que hacer? Vengo acá. Supónganse que no tenemos mucha idea de lo que está pasando, pero podemos con esta información empezar a dibujar algunos de los puntos, ¿no? Que va definiendo la curva. Yo tengo, para el parámetro t, define la abscisa x del punto y define la ordenada y del punto, ¿no? Supóngase que arrancamos en 0. Cuando t vale 0, ¿qué abscisa tiene ese punto P? En donde empieza la curva aparte, porque empieza con t igual a 0, ¿no? ¿Qué abscisa va a tener? Y va a ser coseno de 0 por 5, que es 5, ¿no? Y después voy a tener el seno de 0 por 5, que es 0. O sea que el punto, esto implica, vamos a poner acá el punto de coordenadas de 5, 0, pertenece a la curva, ¿no? Y se lo puedo dibujar por acá. Que va a ser una cosa así. Supónganse esto es 5. Este punto, ¿no? Esto es y esto es x. Después, ¿qué digo? Vamos con un intermedio, con pi sobre 2. Cuando el t vale pi sobre 2, ¿qué abscisa le corresponde? Y es el coseno de pi sobre 2 por 5, que es 0, ¿no? Y el seno de pi sobre 2 por 5, que es 1, pero por 5 es 5, ¿no? Entonces voy a tener acá el P2 de coordenadas 0, 5, pertenece a la curva, va a estar por acá. ¿Está bien? O sea que esto es P1, ¿está bien? Esto es P2. ¿Y después qué vamos a tener? Y cuando vale pi, ¿qué me va a quedar? El coseno de pi, ¿cuánto vale? Menos 1 por 5 menos 5. Menos 5, 0, define el punto P3 de coordenadas menos 5, 0, que también pertenece a la curva. Aquí lo voy a tener por acá, ¿no? Y este es P3. Y cuando esto vale 2pi, y ya termino, ¿qué me va a quedar? En 2pi tengo el coseno de 2pi es 1 por 5, 5, 0, y vuelvo al principio, ¿no? Y vuelvo a pintar ese punto. Eso quiere decir que la curva hace esto. Seguramente va a ser esto. Y de hecho, esa curva es una circunferencia de radio 5. Recorrida, ¿en qué sentido? Y ahora después lo vamos a ver, pero así, ¿no? Se van generando los puntos de esa manera. Si yo hago el dibujito, lo voy viendo. ¿Se dan cuenta? Algo de esto habíamos intuido en la generación de la función seno. ¿Se acuerdan que también lo íbamos desplegando de una forma similar? Pero bueno, eso es otra historia. Volvamos al contexto geométrico. Está claro que con el parámetro, dando el parámetro como elemento del dominio de las funciones f y g, puedo ir generando una curva en donde las coordenadas de los puntos son funciones que dependen de ese parámetro. Y puedo generar la curva que quiera. ¿De dónde sale que la circunferencia tiene esas ecuaciones paramétricas? Y yo creo que lo tenían que haber estudiado para el examen final de matemática. No sé si se acuerdan, pero ¿se acuerdan que si yo quiero la circunferencia, yo digo que es coseno de, yo decía que R es seno de t y era R coseno, coseno de t, seno de t, con t moviéndose, por ejemplo, entre 0 y 2pi. Y esto describía una circunferencia, no sé si se acuerdan. ¿Lo vieron eso? No sé si llegábamos a evaluarlo. Ah, no, porque solamente veíamos rectas, curvas rectas, recta y plano. Bueno, ahora vamos a discutir esto en un ratito. Entonces dejémoslo ahí por ahora. Ya lo vamos a retomar. Pero eso es una forma de presentar en términos paramétricos una circunferencia en el plano y poder dotarlo de un sentido de recorrido. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué pasa si t, en vez de pertenecer al intervalo 2pi, es decir, qué pasa si el parámetro o la variable independiente de las funciones f y g, en vez de estar acotado en un intervalo determinado, toma todos los valores reales? ¿Qué le va a parecer? ¿Va a cambiar la forma de la curva? No, pero ¿qué efecto práctico va a tener sobre el sentido de recorrido? La voy a recorrer una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. La voy a recorrer infinitas veces, ¿se dan cuenta?
Claro, voy a estar todo el tiempo recorriéndola porque voy a estar generando todo el tiempo los mismos puntos si libero el parámetro t. Ahora, eso hace que la curva plana, que las funciones en la curva plana dejen de ser función. ¿Eh? No, está bien la pregunta, es una linda pregunta, es una linda reflexión que podemos tener, porque eso es una confusión que podemos tener en este contexto. Vuelvo acá, en blanco. Tengo una curva, que es esta, en donde los xy son los xy tales que x es igual al coseno de t, 5 era, ¿no? Y la ordenada de y es igual a 5 seno de t. Pero ahora t va a ser todos los reales. Mi pregunta es, ¿eso hace que la curva esté bien definida o esté mal definida? Vimos que el efecto de liberar el parámetro era que uno recorre la curva infinitas veces. Ahora, que la curva se recorre infinitas veces, ¿genera alguna contradicción con el concepto de función? Puede Pensémoslo. ser que no, perdón. Decime. Que puede ser que no, porque al parámetro t siempre le corresponde un único valor de x y de y. Exactamente, acá me dicen en la mesa de control que puede ser que no, porque al parámetro t, según cada función, siempre le corresponde una única imagen. Y claro, porque de hecho si yo despliego esta función, esta f de t, esta f de t es 5 coseno de t, ¿no? No tiene ningún problema, ¿se dan cuenta? Y la función esta, la g de t, es 5 seno de t. Esta es la g de t, ¿no? Y esto es t. Con lo cual, para cada valor de t le corresponde una única imagen. Entonces, ni la función f ni la función g dejan de ser función. Por más que hagamos que t vaya de menos infinito a más infinito. Porque cada una está definiendo su función, que en donde cada uno de estos valores es o bien la abscisa o bien la ordenada, bueno, acá sería, o bien la abscisa o bien la ordenada, ¿no? Del punto de la curva que están representando. Como que hay una complementariedad de dos conceptos, el concepto de función y el concepto de curva plana, que se aunan para en un ratito brindar una herramienta complementaria para poder darle un sentido de recorrer una curva. ¿Está bien? Si no, no se podría. La clave es acá, es poder desmenuzar la curva plana, desmenuzar las coordenadas de los puntos y pensarlas como dos funciones que evolucionan con el tiempo. ¿Está bien? Y entonces a partir de ese desmenuzamiento uno puede, todas las curvas planas, que definidas y por definir, pensarlas o procesarlas de esta manera. ¿Está bien? ¿De acuerdo? No hay ninguna inconsistencia. Bien. Acá teníamos el resultado de lo que teníamos, pero como todavía no lo discutimos, las cónicas de la circunferencia la dejamos ahí. Y acá que tenemos algo parecido, pero ¿qué pasa? Vamos a pedir que el parámetro t, en vez de moverse entre 0 y 2pi, ¿no? Se mueve entre 0 y pi sobre 2. Y entonces, ¿qué va a describir esa curva? Esas ecuaciones paramétricas. Y va a describir un arco de circunferencia que es un cuarto de circunferencia. ¿Lo ven? ¿Estamos de acuerdo, no? Es el que está ahí. Va a empezar ahí y va a terminar ahí. ¿Está bien? No hay ninguna duda acá, ¿no? Chicos, chicas. Bien, si aumento el valor del parámetro t, ocurre eso. ¿Cómo se constituye? Y me adelanto. ¿Cómo se constituyen las ecuaciones paramétricas de la circunferencia? ¿Por qué tiene esa forma particular? Y porque si, fíjense, nosotros elevamos al cuadrado estos términos, ¿no? Y los sumamos, ¿de acuerdo? Si elevamos al cuadrado estos términos, los sumamos, ¿qué nos va a quedar acá? Y nos va a quedar que x cuadrado más y cuadrado, ¿a qué es igual? A 5 coseno de t al cuadrado más 5, ¿no? Seno de t al cuadrado, ¿está bien? ¿Y a qué es igual esto? Y va a ser 25, ¿se dan cuenta? Por el coseno cuadrado de t más el seno cuadrado de t,
¿Y a qué es igual esto? Sí, esta sí la sabemos. Esta es la famosa identidad trigonométrica que dice que es igual a 1. Entonces fíjense que no sale de cualquier lugar esto, sale desde acá. Si yo hubiese empezado al revés, es decir, si nosotros tenemos que x cuadrado más y cuadrado es igual a 25, de acá podíamos generar las ecuaciones paramétricas de la circunferencia a partir de la forma cartesiana de la circunferencia. ¿Se dan cuenta? El despeje va en un sentido y en el otro. Está atado a la famosa identidad trigonométrica. Y es el pasaje, y esa identidad es la que nos permite hacer el pasaje de la forma cartesiana a la paramétrica y al revés. ¿Estamos? Están hablando de lo mismo. Bien. Ahora, con eso nos basta de las cónicas. Así como podemos pasar de la cartesiana a la paramétrica de la circunferencia, con la elipse también puede hacer un procedimiento similar. A ver si se le ocurre cómo. Un poquito más complicado, después lo vamos a ver. Pero con la elipse también puede hacer algo parecido. ¿Está? Van a ver en un rato. No sé si hoy o el martes que viene, porque el lunes es feriado. Bien, bien. Avancemos. Bueno, esto lo vuelvo a presentar como para que quede acá en el video de todas maneras, está en el libro y es un manejo algebraico que tenemos que tener presente y tenemos que tenerlo bastante aceitado, que es el pasaje de una forma paramétrica cartesiana de la cartesiana a la paramétrica. ¿Está bien? Si yo quiero tener, si yo tengo una forma, tengo una curva en su forma paramétrica, por ejemplo, acá, ¿está bien? Lo que se hace habitualmente para pasar a la forma cartesiana, cartesiana, es despejar el parámetro. ¿Esto lo recuerdan? Lo hicimos poco, probablemente lo hicieron poco en el examen final de matemáticas, pero el criterio es muy sencillo. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, si despejo t de acá, me va a quedar x más 2, reemplazo en la ecuación de abajo, genero y es igual a 3 por x más 2 más 1, distribuyo acomodo y tengo la forma cartesiana que corresponde a esta forma paramétrica. ¿Está bien? ¿Qué perdí acá? ¿Qué perdí acá? Cuando paso la cartesiana, la paramétrica cartesiana. Pierdo el t, es decir, claro, pierdo el parámetro y al perder el parámetro pierdo la referencia del sentido de generación de esa curva. ¿Está bien? Es una pérdida bastante notable, sobre todo para los que estamos buscando nosotros. Pero bueno, a veces es conveniente para poder representar de una forma más fácil la curva plana de la que estamos hablando. A veces nos damos más cuenta de qué curva estamos hablando cuando la tenemos en su forma cartesiana. ¿Está bien? En definitiva, hay que tener aceitado ese intercambio de una forma y la otra en función del problema que tengamos. Lo que más va a ocurrir no va a ser eso. Lo que va a ocurrir va a ser al revés. Es decir, vamos a tener que pasar, sobre todo muchas veces, de la cartesiana, porque muchas veces el conjunto de nuestras curvas de nivel en el campo escalar nos quede con una forma cartesiana, ¿está bien? Como una ecuación en las dos incógnitas de x y vamos a tener que pasarlo a su forma paramétrica. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo vamos a hacer ahí? Bueno, acá tenemos un ejemplito relativamente sencillo, pero el procedimiento es siempre el mismo que está puesto acá abajo. Lo que hay que hacer es tomar, por ejemplo, si x es igual a t, ¿qué voy a decir? En donde vea t, ¿qué voy a poner? X, ¿no? Entonces, esto me va a quedar que y es igual a 2 menos 1 medio por x al cuadrado. Y la forma general, la cartesiana va a ser esa. ¿Está bien? Entonces, el procedimiento general es despejar de la ecuación que nos quede más cómoda, en general va a ser de esta, encontrar la relación, la equivalencia entre x y t, y cambiar x por t. ¿De acuerdo? Si acá hubiésemos tenido t al cubo, ¿qué hubieran hecho? ¿Qué tendríamos que haber hecho primero? Raíz cúbica de Claro, tendríamos que haber aplicado la raíz cúbica a la x y acá me quedaba t, ¿no? ¿Está bien? Y esta raíz cúbica horrible entraba acá abajo. El procedimiento es sencillo en un punto,
Pero hay que tener cuidado según la complejidad algebraica que tenga el dato de la forma paramétrica. ¿De acuerdo? Pero en verdad, ahí estoy haciendo lo mismo que hice antes, estaba cambiando el parámetro. Tuve una confusión flagrante. No quería hacer eso. ¿Te dan cuenta que estoy haciendo lo mismo que hice antes? Estoy tomando la forma paramétrica y estoy pasando a la cartesiana. ¿Y qué es lo que yo quería hacer acá? Me confundí terroríficamente. ¿Qué es lo que quería hacer? Quería tomar la cartesiana, ¿no? Un error terrible. Quiero tomar la cartesiana, perdón, la cartesiana, supónganse que es esta, tomar la cartesiana y pasarla a la paramétrica. ¿Está? Bueno, repito el procedimiento es el mismo, pero hay que aplicarlo bien. Para hacer un pasaje de la cartesiana a la paramétrica, lo que se hace habitualmente es sustituir la x de la cartesiana por el parámetro t. ¿De acuerdo? Entonces nos va a quedar que y, ¿no? Aquí va a ser x, va a ser igual a t, que es la sustitución que hicimos acá, y entonces y va a quedar 2 menos 1/2 por t cuadrado. ¿Está bien? ¿Se dan cuenta? La sustitución es directa. Tomo en general a la variable x y la igualo a t, al parámetro. O sea, tomo la abscisa del punto y lo igualo a t. Entonces nos va a quedar que siempre la función que define a la abscisa, la f de t que define a la abscisa, va a ser la identidad, de alguna manera. Y haciendo eso, entonces, cuando vea otra vez la cartesiana, cuando vea x, voy a estar viendo a t, ¿no? Y entonces voy a tener la otra función que define la ordenada del punto, que va a ser la g de t, en todo caso, va a ser esta de acá. ¿Se dan cuenta? Y ese es el procedimiento. Que no tiene nada que ver con lo que dije al principio de acá, porque lo que dije al principio estaba haciendo lo mismo que antes. Estaba pasando de paramétrica a cartesiana, y lo que queremos hacer ahora es pasar de cartesiana a paramétrica. E insisto, ténganlo en cuenta que ese es un poco el objetivo de esta etapa, porque cuando nosotros encontremos las curvas de nivel de nuestro campo escalar, generalmente vamos a tenerlo en forma cartesiana esas curvas de nivel, como lo vimos antes. Van a ser funciones y de x habitualmente. Y esas cartesianas las vamos a tener que pasar a paramétricas por deseos inconfesables o por motivos inconfesables que le vamos a ver más adelante. Porque vamos a tener que transformarlas y para hacer eso, el procedimiento habitual es el que está indicado en esta transparencia. ¿De acuerdo? Bien. Esperen que tengo un lío de cables fenomenal acá. No sé si más o menos lo tengo. Bueno. Acá las presento, después calculo que en Teorema vamos a trabajar un poquito con esto. Tenemos las famosas cónicas en su forma cartesiana, que son las ecuaciones de segundo grado que había indicado antes. La más famosa de las cónicas es obviamente la circunferencia, que su ecuación más simplificada es x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, pero en verdad, si yo quiero representar una circunferencia que esté centrada en cualquier lugar del plano y que tenga y entonces se va a poner con un radio genérico r, nos va a quedar que es x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado igual a r cuadrado, con el centro de la circunferencia de coordenadas a y b. ¿Está bien? Entonces, esta es la forma más general de la ecuación de la circunferencia. Esto algo habíamos adelantado antes, la ecuación de la elipse en su forma cartesiana, de segundo grado es así, x al cuadrado sobre al cuadrado más y cuadrado sobre el cuadrado igual a 1, con a y b radio menor, radios de la circunferencia, ¿está bien? La hipérbola, ecuación, x cuadrado sobre al cuadrado, y la parábola ya la conocemos, es y igual a x por cuadrado, igual, perdón, a por x cuadrado, o x igual a p por y cuadrado, depende cómo esté. Esta de acá es igual a x cuadrado y esta al revés, ¿está bien? Va a ser x igual a p por y cuadrado. Bueno, estas cónicas, estas ecuaciones, las vamos a tener que tener incorporadas. Y vamos a tener que trabajar algebraicamente con ellas. ¿De acuerdo? Pero aparte de tenerlas incorporadas, vamos a tener que tener la capacidad de pasarlas a sus formas paramétricas.
Entonces, ¿cómo las podemos pasar a su forma paramétrica? Hay el recurso que le dije antes, funciona en términos generales. ¿Cuál es el recurso que le dije antes? Y bueno, donde veo X, poner T. Está bien que acá es menos interesante, menos atractivo ese recurso, porque si yo hago eso, donde voy a tomar la circunferencia, ¿no? Voy a ponerlo acá en blanco. Si yo tomo ese recurso acá, y mucho no me cambia, puedo hacerlo, pero mucho no me ayuda. X cuadrado más Y cuadrado supone ser igual a R cuadrado, ¿está bien? Entonces digo, X igual a T, ¿de acuerdo? Entonces la curva esta que va a ser igual, y tengo que X, arranco, que X cuadrado igual a T cuadrado, ¿no? ¿Está bien? ¿Y qué voy a tener abajo? Y que, ¿qué me va a quedar acá? Que T cuadrado más Y cuadrado es igual a R cuadrado. Tengo un lío ahí, ¿no? No me gustan los cuadrados. Porque los cuadrados, si yo aplico raíz a ambos términos, ¿qué va a pasar? ¿Eh? Sí, se van, pero ¿qué pasa? Supone que nos queda acá X igual a T, pero tengo que aplicar acá también. Ya la cosa no se pone, no es muy simpática. Se puede como principio general, pero en el contexto de las cónicas conviene hacer otro procedimiento que el que habíamos visto antes. Si voy a tener una circunferencia de esta forma, se pasa rápidamente pensándola como R por el coseno de T, la coordenada X, y la coordenada Y es R por el seno de T. ¿Está bien? Y si el radio es 1, directamente es coseno de T, seno de T. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cómo hacemos con las elipses? ¿Cómo hacemos con la elipse? ¿De dónde sale? A por coseno de tita y B por coseno de tita. ¿De dónde salió eso? Y las otras, bueno, la hipérbola la vamos a dejar ahí porque sería el coseno hiperbólico, esa no la vamos a usar. Esta paramétrica, olvídense, tachémosla porque se va al diablo. No es algo que nos venga. Y bueno, y pasar en la parábola no hay problema, porque la parábola es automática, ¿no? Porque si X igual a T, está bien, pero el tema es acá. Este, supónganse que lo entendimos cómo pasamos, que lo vimos antes. ¿Y este cómo pasamos acá? Voy a poner cómo era la ecuación de elipse acá. La ecuación de elipse acá, ¿cómo era? X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado es igual a 1, ¿no? ¿Qué podemos hacer acá entonces? ¿Qué les parece? Para pasar de una a la otra. ¿Eh? ¿A quién? Suponete que elevamos al cuadrado acá. Acá. Entonces nos va a quedar todo esto al cuadrado. Y todo esto al cuadrado. ¿Está bien? Entonces de acá y lo sumo, como hicimos antes. Bien, entonces ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué me va a quedar? X cuadrado más Y cuadrado, ¿no? ¿A qué va a ser igual? A cuadrado coseno de tita cuadrado, ¿no? Más, ¿quién? Cuadrado seno cuadrado de tita. ¿Y ahí qué hacemos? ¿Por qué no hacemos algo más sugerente antes de hacer esto? ¿Eh? Fíjate, a ver si... No, porque tenés esto acá. Tendría que poder sacar factor común. Pero pensémoslo un poquito, está bastante bien rumbeada la historia. Pero podemos tomar un recaudo antes de hacer este pasaje. ¿Qué es lo que nos molesta acá cuando hicimos la suma? Esto y esto. Y si me lo saco de encima antes, vuelvo a la ecuación original. Y si me saco de encima el A antes de lo que está afectando al coseno y me saco de encima el antes del B de lo que está afectando al coseno, ¿lo puedo hacer eso? Voy a borrar acá. Véanlo otra vez limpio, para así no se sugestionan. Veo acá. La idea es, no me, está bien como resultado final o intermedio, pero me molesta el A cuadrado y el B cuadrado pegado al coseno y al seno. ¿Qué podría hacer? Claro, puedo acá, cada una de estas ecuaciones dividirla por A, ¿no? No cambio el sentido.
y esta la puedo ir por B, ¿no? Entonces esto pasa a una situación intermedia que es igual, que es equivalente, que es esta, lo pongo acá. Me va a quedar que X sobre A es igual a coseno de A, coseno de tita, perdón. E Y sobre B es igual a seno de tita. Y acá ya me gusta, porque acá lo tengo limpio. Entonces ahora sí puedo elevar todo al cuadrado esto, ¿no? Entonces, ¿qué iba a tener? Iba a tener básicamente la ecuación de la elipse, porque me va a quedar esto, ¿no? Es igual a coseno de tita al cuadrado más seno de tita al cuadrado, que es efectivamente 1. De ahí sale. ¿Lo ven? Ténganlo presente porque vamos a tener que ir y venir entre una cosa y la otra. Sobre todo cuando querramos integrar sobre un campo escalar la idea de desplazamiento-movimiento, que es uno de los problemitas que siempre tomamos. Así que ténganlo presente. En verdad lo que se integra ahí es la noción de campo escalar y campo vectorial, como dos objetos matemáticos que confluyen para la descripción de un fenómeno, pero que está muy presente en la modelización científica. No es que es un capricho nuestro, al contrario. Estamos tratando de presentar las herramientas indispensables para poder entender los modelos habituales en el conocimiento científico. Bien, bueno, sobre la parábola es una pavada y sobre la hipérbola no la vamos a trabajar como en forma paramétrica porque no vamos a trabajar con las funciones especiales coseno hiperbólico y seno hiperbólico. ¿Está bien? O sea que más que nada, repito, tenemos esta y esta sí. Y después puedo parametrizar cualquier ecuación usando el recurso general de intercambiar la x por la t. Lo que pasa que en las de segundo grado se nos complica por lo que veíamos recién, cuando quiero hacer el despeje. Esta forma es mucho más práctica y es mucho más realmente eficiente a la hora de trabajar, algebraicamente hablando. Bien. Bien. Entonces, estamos en condiciones de introducirnos en el objeto matemático novedad que vamos a estar discutiendo en esta etapa, que van a ser las ecuaciones vectoriales, pero en verdad la noción de función vectorial. ¿Está bien? Que es lo que nos va a llevar un poco esta otra manera de ver la curva plana, nos va a terminar acercando la idea de función vectorial. Pero antes, imaginemos cómo es o construyamos la idea de ecuación vectorial de una curva. Y es muy parecida a la paramétrica. De hecho, la paramétrica es una consecuencia de la ecuación vectorial. En el caso de la ecuación vectorial, vamos a indicar o vamos a pensar que cada uno de estos puntos de la curva, ¿está bien? En verdad, son el punto final o el extremo de vectores que van barriendo esta región plana. ¿Está bien? Cada uno de estos vectores va definiendo un punto de la curva y a la vez va barriendo esa región plana del plano, que es la parte que está contenida en la curva. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo viene esa historia? Y esa historia viene así. El punto P, que está allá, limpio, en verdad, lo puedo pensar, como bien mostramos ahora, como el vector posición, perdón, el punto P, este de acá, es el punto final del vector posición OP, ¿no? Es natural eso, ¿de acuerdo? Es de acá. Que tiene dos coordenadas, obviamente, el punto P, pero también esas dos coordenadas, como un vector libre, es un vector posición OP, también son componentes de un vector, ¿no? Porque el vector R de acá, ¿cuáles son sus componentes? Y las componentes van a ser X de T, ¿no? E Y de T, para ese punto P, ¿de acuerdo? Acuérdense que esto es una X de T y esto es una Y de T. Depende del parámetro T, así las hemos definido. ¿Y entonces qué está pasando acá? Hay como un nuevo objeto matemático dando vuelta, porque si bien es un vector que se va obteniendo al variar
el parámetro t. Entonces hay una función acá, implícita, aparte de una ecuación vectorial, ¿no? Porque para cada valor del parámetro t, obtengo un vector, imagen, de esa transformación. ¿Y cuál es la ley de esa función que me devuelve el vector r? Y bueno, la ley va a ser estas funciones escalares x de t y de t. Pero hay una función, hay una regla de asignación. Para cada valor del parámetro t, obtengo una única imagen, que es el vector rt, ¿no? O sea que en verdad este r, depende de t. ¿Se dan cuenta? Depende del valor del parámetro que le voy asignando, porque para cada valor del parámetro, nosotros vamos obteniendo un único vector t. ¿Lo ven? ¿Se entiende? Voy a borrar acá, pues está tachando. ¿Qué es lo que decimos acá? ¿Está bien? Fíjense que el vector OP es entonces, en su forma canónica, f de t por el versor i más g de t por el versor j, ¿no? Pero lo interesante es que para cada valor del parámetro t, yo tengo un vector diferente, cuyo extremo va definiendo la curva. Entonces la regla de asignación es esta, ¿lo ven? A medida que aumenta el parámetro t, vamos pintando esa región, sombreando la región plana, y la envolvente que barre este vector o estos vectores es la curva plana C que está definiendo esta forma vectorial que está acá. ¿Ven? Entonces concluimos que los vectores a través de sus extremos nos proporcionan una tercera forma de representar una curva. Y esta es lo que nosotros conocemos, definimos como la ecuación vectorial o la forma vectorial de una curva plana. ¿Está bien? Que se parece mucho a la paramétrica porque de hecho está usando las mismas ecuaciones paramétricas. Pero a diferencia de la forma paramétrica, en donde las ecuaciones definían las coordenadas de los puntos, acá las ecuaciones están definiendo componentes de un vector, cuyo extremo está pintando un punto de la curva. ¿Está bien? ¿Se nota la diferencia? Son dos cosas equivalentes, pero no tanto, porque en un caso, en las ecuaciones paramétricas, las funciones definen las coordenadas de los puntos, y acá las funciones escalares f de t y g de t, como se ve bien claro en la ecuación vectorial, que es esta, son las componentes del vector posición de cada uno de los puntos de esa curva. ¿De acuerdo? Y es lo mismo, pero no es lo mismo. Porque esto me da otra cosa. Esto es un objeto matemático nuevo, que hay que definirlo adecuadamente. Y es lo que les dije antes, que se denomina como función vectorial. ¿De acuerdo? ¿Y cómo funciona, entre comillas, esta función vectorial? Y tomemos un ejemplito diferente, a ver, bien concreto. Supónganse que tenemos la siguiente ecuación vectorial, que es r de t igual a t por el versor i, más 12 más 4t menos t cuadrado por el versor j. ¿Está? Antes de esto, si quiero, lo puedo pensar cuál era la forma paramétrica que le corresponde. Y la forma paramétrica va a ser x igual a t, ¿no? ¿Y qué va a pasar aparte? Igual va a ser a 12 más 4t menos t cuadrado, ¿de acuerdo? Y podría avanzar un poco más. Podría anticiparme y ver cuál es la ecuación cartesiana que le corresponde a esta curva. Y bueno, hago el reemplazo. X por t, ¿no? Y vengo acá, entonces me va a quedar que la cartesiana va a ser igual a i, ¿no? Igual a 12 más 4 por x menos x al cuadrado. Y ya entonces sabemos que una parábola con la rama hacia abajo y demás. ¿De acuerdo? Está bien. Todo eso está bueno saberlo, pero ahora no nos interesa todo eso. Ahora queremos ver cómo esta ecuación vectorial va generando efectivamente los puntos de esta curva. ¿Y cómo lo va generando? Y la manera que lo vimos antes. Le vamos a dar distintos valores al parámetro t.
y vamos a ir graficando, si se quiere, esos vectores para convencernos de que la cosa funciona. Si t vale 2, ¿qué nos va a quedar? Que el vector R2 tiene componentes 2, 16, ¿no? Que es ese que está ahí. ¿Se dan cuenta? Este es el vector, el que está pintado en azul es el vector R2. El extremo del vector R2 es el primer punto de la curva si la cosa empezó en 2. ¿Está bien? Cuando calculamos R en 3, o cuando t vale 3, nos queda el vector de componentes 315, que es el que está acá. ¿Está bien? Y el punto que define la curva es el extremo aquel Q. Cuando calculo en 4, nos queda el vector 14, 12. ¿Se dan cuenta de lo que estoy haciendo? Estoy reemplazando el valor de t en las componentes escalares de la función vectorial. Entonces nos queda 4, 12. Y el punto R es el extremo del vector y está incluido en la curva. Y finalmente puedo hacerlo para 5, y en verdad tendría que hacerlo para todos los valores en donde se define el parámetro. Y cuando hago eso para todos, tengo la curva que está acá, que está acá. ¿Cómo sé que tiene esa curvatura? No lo hice para todos. ¿Cómo sé que el punto P se une con el Q a través de este arco de parábola? ¿Cómo lo supe eso? Por la fórmula de la parábola que había detectado en la cartesiana. Por eso digo que uno va a tener que ir y venir entre las tres maneras para poder tener una representación segura de la curva plana que define sobre todo la función vectorial. Pero ¿por qué es importante tener la ecuación vectorial o la paramétrica? Porque sé el sentido de recorrido. Sé que este arco de parábola se generó en ese sentido. ¿Está bien? Si no tengo la forma vectorial o la forma paramétrica, no puedo conocer eso. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Porque el parámetro obviamente es creciente, va de 2, supóngase que vaya de 2 a 6, entonces si acá el parámetro, acá lo pongo, estaba entre 2 y 6, pasó esto. Ahora, si el parámetro toma todos los valores reales, entonces la parábola toma todos los valores reales, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Claro, va a ser el intervalo donde se mueve el parámetro. Lo que pasa es que el parámetro siempre se define como creciente. No puedes hacerlo definir el sentido contrario. O sea, si vos querés cambiar el sentido de recorrido de esta curva, que eso después lo vamos a ver, si yo quiero recorrerla así, no voy a poder hacer que el parámetro vaya de menos 6, de 6 a 2. ¿Está bien? Siempre el parámetro se define creciente, en términos crecientes, el sentido creciente de su eje. Por lo tanto, para hacerla recorrer en el sentido contrario, voy a tener que cambiar las componentes escalares de esa función vectorial para recorrer la parábola en sentido contrario. Eso después lo vamos a ver más adelante. Pero hasta ahora estamos. Entonces, ahora vamos a saltar a otra cosa, tenemos algo nuevo, algo distinto, que es esa RDT. ¿Y por qué digo que esa RDT es algo nuevo, algo distinto? Porque como le anticipé, a partir de ella, lo voy a poner acá, después retomo, pantalla en blanco. Sí, imagino que en el eje T, ¿no? Tengo los elementos de un dominio, ¿está bien? Para cada valor de T, yo que voy a estar generando. Su forma va a ser un vector. Esto va a ser, ¿no? Para el valor de T1. Cuando tome el valor 2, que voy a tener un R en T2, ¿no? ¿Qué va a ser? Que yo, otro vector. Entonces ahora me olvido de la curva plana que definen. Y me doy cuenta que es más interesante el objeto que usé como soporte para construir la curva plana, porque es un nuevo objeto matemático que define un nuevo tipo de función. Que este tipo de función hace que tome elementos en el eje T, es decir, en el eje real, y empiece a generar imágenes ¿en dónde? ¿En qué lugar van a estar incluidas esas imágenes? R2. En R2. ¿Se dan cuenta? Y esto no es un campo escalar, porque el campo escalar, ¿qué hace? Va al revés. De los que estuvimos trabajando, va de R2 a R. Esto es algo realmente nuevo. Es una función
que toma valores de R, el parámetro t, y me va devolviendo para cada valor de R un vector. ¿De acuerdo? Entonces vamos ahora a meternos con este nuevo objeto matemático. Es muy interesante y lo vamos a usar mucho para construir las herramientas que nos quedan en serie. Entonces voy a abrir el otro PowerPoint y vamos a detenernos en este nuevo objeto. Es este de acá. Entonces, ¿cómo arranca esta historia? Y en general esto arranca un poco parecido con la hormiguita caminando con las patas entintadas en un lienzo blanco, ¿no? Si imaginamos que la hormiguita es un punto móvil, ¿no? Está claro que esas coordenadas esas coordenadas de los puntos que iba pintando la hormiguita dependen del tiempo, del instante t. Y las puedo calcular según este vector que está acá. Y este entonces va a ser el vector posición de ese punto, ¿no? ¿Se acuerdan? Esto acá. Pues ya lo vimos varias veces. De cada uno de estos puntos tenemos un vector posición. Esto es R en T1, esto es R en T2, y así con cada uno. ¿Está? Entonces, esta ecuación, por su importancia y por la novedad que implica, le vamos a asignar, o se define como función vectorial R con ley R de T. La función ahora se va a llamar R y le vamos a indicar que es vectorial poniéndole el sombrerito arriba, el guioncito arriba, ¿está bien? Ese es el nombre de la función. La ley de la función va a ser esta, ¿está bien? ¿Qué es lo que hace la función? Así como antes indicábamos la diferencia entre el nombre, que era f, y la ley era f de t o f de x, acá pasa lo mismo. El nombre de la función vectorial va a ser r con el sombrerito, y la ley va a estar dada por las componentes escalares en t, que es lo que generan las imágenes, que van a ser vectores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Bien? ¿Qué sería esto de acá? Bueno, eso es para darle una entidad de definición a este nuevo objeto. Ahora, ¿qué vamos a hacer con este nuevo objeto matemático? Y vamos a hacer muchas cosas con este nuevo objeto matemático. Primero, vamos a analizar el límite de este nuevo objeto matemático. ¿De acuerdo? Pero para la tranquilidad de todos y todas, lo bueno de la función vectorial es que como está constituida por funciones escalares, todo lo que aprendimos de las funciones escalares se aplica directamente sobre las componentes escalares de esta función. Entonces, el límite es muy fácil de definir en este nuevo escenario. Porque el límite, ¿qué va a ser? Y el límite de la función vectorial se define calculando el límite de las dos componentes escalares cuando t tiende a A, ¿no? Entonces, si las funciones escalares admiten límite cuando t tiende a A, la función vectorial va a tener límite. Si alguna de las dos no admite límite, la función vectorial no tiene límite en ese valor del parámetro t, es decir, cuando t tiende a A. ¿Está bien? Pero es obvio que si yo tengo una R de t que es esta, salta a la vista que el análisis del límite es muy sencillo. Supónganse que tenemos una cosa que es 3t, t cuadrado. Es obvio que esta función tiene límite para todo valor de t, ¿no? Esta función R admite límite para cualquier valor de t. ¿Por qué? Porque 3t y t cuadrado son continuas en los reales. Por lo tanto, son continuas y entonces tienen límite para cualquier valor de t. ¿De acuerdo? Que es un poco lo que discutíamos acá. ¿Estamos de acuerdo con esto? Porque esto es importante para definir lo que obviamente viene. ¿Qué es lo que va a venir? Y ahora vamos a discutir si existe el límite, si tenemos incorporar la noción de continuidad para funciones vectoriales, cómo se comporta, cómo se define la derivada de una función vectorial. Y la derivada de una función vectorial es parecida a la derivada de una función escalar, pero tiene sus
sus bemoles. Primero la vamos a indicar así, R' de t, y vamos a decir que es el límite cuando h tiende a 0 de este cociente incremental. Desde el punto de vista conceptual está bien, pero el cociente incremental acá es medio raro, ¿no? Porque el cociente incremental acá, ¿qué está haciendo? Y está haciendo algo así, como que yo defino que acá tengo x, ¿no? Y acá tengo y, tomo un vector, supónganse que este es R de t, ¿está bien? Y después, ¿qué hago con R de t? Y lo perturbo un poquito, le sumo un valor del parámetro, ¿y qué genero acá? R de t más h, ¿se dan cuenta? Que es este otro vector que está acá. Hago la diferencia entre esos vectores, y esa diferencia entre vectores la divido por un escalar. Es medio no es que sea estrambótica la definición es conceptualmente correcta. Lo que nosotros tenemos que asimilar son algunas cositas para poder dar una buena interpretación de lo que está pasando acá. ¿Por qué? Porque cuando hablábamos de vectores, sabíamos que había operaciones algebraicas o aritméticas que podíamos hacer con los vectores y otras que no estaban definidas. Una de las operaciones que no están definidas es el cociente entre vectores, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Está definida esa operación cociente entre vectores. Entonces acá tengo un cociente. La primera pregunta que me tengo que hacer, este cociente, esta razón de cambio promedio que propone la derivada de la función vectorial, ¿implica alguna operación matemática prohibida? ¿Qué les parece? H no puede ser 0, pero H nunca es 0, porque H es el incremento que lo hago infinitamente pequeño para definir la derivada. H no es 0, ¿se acuerdan? Es el incremento H. H tiende a 0, pero no puede ser, no va a ser 0, porque es la perturbación. Eso no sería un problema porque eso tiene que ver con la definición de derivada. ¿Qué estoy tomando acá? Estoy tomando dos vectores, ¿no? Que son estos que están acá. Estoy restando esos vectores. Si restamos dos vectores, ¿qué resultado obtengo? Otro vector, que en este caso puede ser algo así, ¿no? Este de acá. Así o así, o de arriba y para abajo, depende de cómo lo haga, ¿no? Este es el vector diferencia. Este vector diferencia lo puedo llamar delta R, ¿no? Sin problema, porque lo llamo vector desplazamiento. El vector desplazamiento que propone el incremento h, ¿no? Estoy moviendo de t a t más h. Eso propone en la diferencia de vectores un desplazamiento de vectores, que es el delta R. Ahora, lo pongo acá. Esto es igual al límite, cuando h tiende a 0, de delta R. Y a eso lo estoy viendo contra h. ¿Eso lo puedo hacer? Olvídense del límite por ahora. ¿Puedo hacer esta No vimos cuenta? la división por escalar. ¿Cómo? Que no habíamos visto la división por escalar. Acá me dicen en el estudio que no habíamos visto la división por escalar. Y vos dijiste algo parecido. ¿Qué dijiste? Pero en verdad estamos multiplicando. Si divido por un escalar, en verdad también estoy multiplicando por un escalar. Y entonces esto es lo mismo que hacer delta R, ¿no? Por 1 sobre h. Esto sí lo puedo hacer. Porque h no es 0. H es un número, lo que sea. Y la operación en principio sí la puedo en cuenta ya en el éter. En verdad estoy multiplicando por un número, que es 1 sobre h. Sí. Bien. Bien. O sea que, desde el punto de vista aritmético algebraico, esto vale. Lo puedo hacer. Ahora, ¿qué relación tiene esta operación con la noción que nosotros tenemos de la derivada de una función de una variable? ¿Qué hacíamos cuando definíamos la función de una variable? Definíamos un cociente de incrementos, delta y sobre delta x, y estudiábamos el comportamiento de delta y cuando delta x tendía a 0, ¿no? ¿Quién sería delta y quién sería delta x en este nuevo escenario? En el contexto de las funciones escalares, lo pongo acá, delta x es algo que está en el dominio de la función, ¿no? Y delta y es la imagen de está en la imagen de la función. O refiere al dominio y una cosa refiere a la imagen, ¿no? Acá, ¿se mantiene esa analogía? El delta R, ¿en dónde vive el delta R, ese vector? ¿Vive en el En la conjunto imagen. imagen de la función vectorial o vive en el conjunto dominio? En la imagen. En la imagen, o sea que en este contexto, delta R vive en la imagen de R. ¿Está bien? Es un vector, el delta R, que se origina restando dos imágenes, con lo cual no hay problema ahí, ¿no? ¿Lo ven? La clave es, si H vive en el conjunto del dominio, entonces la expresión sería análoga y podríamos proceder a su interpretación. Me pregunto,
H, ¿dónde vive? ¿Qué es En el H? dominio, porque es un desplazamiento. Claro, en el dominio, porque H es una perturbación, no es un cambio en el T. H es un cambio en T, es un valor del dominio. Es una perturbación que hacemos sobre un elemento del dominio. O sea que la analogía la tenemos. Esta expresión es completamente análoga a la que habíamos definido en las funciones, cuando habíamos definido la derivada, para las funciones de una variable. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahora estamos todavía bien en términos de definiciones. Ahora hay que interpretar esto, porque la interpretación no va a ser estrictamente la misma, porque tenemos nuevos elementos geométricos dando vuelta acá. Limpio acá la pantalla y vamos a decir que en el contexto de las funciones vectoriales, el cociente S sigue siendo la velocidad media, está bien ese cociente ahí, y el límite va a seguir también siendo acá la velocidad instantánea, vectorial en este caso. Tenemos una velocidad media vectorial y una velocidad instantánea vectorial. Y el numerador de ese cociente es el vector de desplazamiento, que es el análogo de delta I en el contexto de las funciones de una variable. Bueno, lo que amerita ahora es tratar de interpretar esta definición, o esta, entre comillas, nueva definición, en relación a si guarda referencia o no, en relación a lo que nosotros tenemos entendido como derivada, ¿no? Para nosotros la derivada es el cambio instantáneo, está bien, es la velocidad instantánea, y acá me dicen que, por lo menos en términos de nombres, eso se mantiene. Ahora, ¿por qué se mantiene? ¿Por qué sigue siendo una velocidad esto? ¿Y cómo interpretamos geométricamente, entre comillas, esa velocidad? Bueno, la clave va a estar ahí. Esta interpretación geométrica va a ser la puerta para poder luego volver sobre los campos escalares y terminar de entender todo lo que está pasando en ese universo. Pero vamos paso a paso. Fíjense lo que hay acá abajo. Acá hay dos grafiquitos. El primer grafiquito, que es este, tenemos el dominio de mi función vectorial, ¿no? Tengo un elemento que es r de t y tengo el otro elemento que es rt más h. Y acá tengo el vector desplazamiento, la diferencia. ¿Se dan cuenta? Este vector es delta r. Si nosotros hacemos que h tienda a 0, ¿qué es lo que va a pasar en verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Que este vector, ¿qué va a empezar a hacer? Este de acá, ¿no? Este va a empezar a hacer. Se va a venir para acá, para acá, para acá, para acá, ¿no? Y en algún punto, en algún momento, como que el vector S va a estar casi sobre ese punto. Cuando queda casi sobre ese punto, el vector secante, que era este, ¿no? Que es el vector de desplazamiento, se transforma instantáneamente en este vector tangente a la curva en ese punto. Entonces es notable en un punto porque aparecen los mismos elementos geométricos que habíamos discutido, que insoportable, no ustedes chicos, chicas, sino cómo se caen todas las cosas acá, aparecen los mismos elementos geométricos que habíamos discutido cuando interpretábamos la derivada de una función de una variable. Pero tienen todo otro significado diferente. No es lo mismo esta tangente de acá que la tangente de allá. ¿Por qué? Porque a diferencia de la tangente de allá, en donde la interpretación geométrica era justamente que la derivada era la pendiente de una recta tangente, ese vector tangente que está ahí, ¿qué es? ¿Qué vendría a ser? Sí, pero ¿qué vendría a ser? Es la velocidad, es la derivada. ¿Se dan cuenta? Este vector tangente de acá es la velocidad instantánea y es la derivada de la función vectorial. Directamente ese vector tangente, ¿lo ven? No es que la pendiente de esa recta tangente sea la derivada, no. Ese vector tangente, ese objeto geométrico de acá, este de acá, es la derivada que le corresponde a la función vectorial que ha definido esta curva según el análisis que estamos discutiendo. ¿Se dan cuenta? Y es notable en un punto porque es
igual pero diferente de lo que discutíamos en el contexto de una función de una variable. La dirección, bueno, la dirección cambia. Fíjense, lo repito, lo destaco. Cuando h tiende a 0, parece que este vector se aproxima a un vector que está en la recta tangente. De hecho, es lo que ocurre. Está en la recta tangente esta. Por esta razón, el vector R' de t se denomina vector tangente a la curva que está definida por R en el punto P. Siempre que R' de t existe y no sea el vector nulo. La recta tangente a C en P se define como la recta que pasa por P y que es paralela al vector tangente. ¿Se dan cuenta cómo hay una conexión entre muchos elementos? Porque si nosotros pensáramos que esa curva, lo pongo acá, ¿no? Para entender cómo se mezcla todo y cómo podemos llegar a confundirnos bastante si no vamos con calma. Si nosotros tuviéramos una curva, esta, X e Y, ¿no? Y la curva esta está definida según una función escalar, f, está claro que en este punto, ¿no? Llamemos x0 y 0, ¿de acuerdo? Tengo una recta tangente, ¿está bien? Y la derivada, o sea, f' en x0, es la pendiente tangente, ¿no? Ahora, pensemos este mismo problema desde la nueva mirada. ¿Qué quiere decir la nueva mirada? Y bueno, imaginemos que esta curva C se genera según una función vectorial R con ley R de t. Es decir, un parámetro t, ¿no? Que va generando cada uno de estos puntitos. Notable, ¿no? ¿Qué va a decir eso ahora? Y si esta C se generó con esta función vectorial R de t, si en el punto T0, que es este, ¿no? Yo defino este punto, que es este de acá, y quiero calcular la derivada en T0, ¿dónde va a estar la derivada en T0? Va a ser un vector, ¿no? ¿Que dónde va a estar? ¿Dónde va a ubicar ese vector? Va a estar, obviamente, va a pasar por T0, va a estar anclado a T0, pero ¿qué dirección y sentido va a tener ese vector? El sentido no sé, pero ¿qué dirección va a tener ese vector? Va a ser paralelo y va a estar incluido en esta recta tangente. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se enrarece, se mezcla todo? Si pienso a la curva como el gráfico de una función escalar, es obvio que la derivada en x0 admite una interpretación geométrica y va a ser la pendiente de la recta tangente a la gráfica en el punto x0 y 0. Ahora, si imagino o si pienso a la curva C como la envolvente o la representación de una función vectorial con ley R de t, la derivada en T0, es decir, en T0 sería en el vector que ancla este punto, ¿no? Que está acá, la derivada en el vector que ancla este punto, va a aparecer geométricamente a la recta tangente, pero va a ser un vector que está situado sobre la recta tangente. ¿Estamos de acuerdo? No están diciendo cosas que no tienen nada que ver desde el punto de vista físico, si quieren. Inclusive desde el punto de vista conceptual. Pero parece que estuvieran diciendo lo mismo, ¿no? Una cosa es una pendiente de una recta tangente y otra cosa es un vector anclado en el punto que es tangente a la curva y que está situado sobre esta tangente. ¿Está bien? No es lo mismo, pero es parecido. Ahora, la velocidad instantánea en el concepto o en el universo de las funciones vectoriales es un vector, ¿no? Y no está mal que así sea. ¿Por qué no está mal que así sea? Porque la velocidad se obtiene como la derivada, y la derivada no cambia la naturaleza del objeto. Así como la derivada era una función de una variable, ¿no? En el contexto de la función de una variable, en el contexto de las funciones vectoriales, si vamos a derivar una función vectorial, también el objeto tiene que ser una función vectorial de la derivada. Entonces no está mal que así sea. La imagen de la derivada tiene que ser, en el contexto de las funciones vectoriales, un vector
así como la imagen de la función vectorial es un vector. No cambia la naturaleza del objeto matemático por ese operador. ¿De acuerdo? Se mantiene en ese sentido lo que ocurre con las funciones de una variable. ¿Y si integramos? Ya lo vamos a ver. Sí, también debería dar un vector. Pero vamos a ver cuál será y cómo lo vamos a interpretar. Sobre la velocidad, ¿estamos de acuerdo? Entonces la velocidad va a ser eso. El vector velocidad va a ser ese límite que vamos a indicar como R' de t. Y la rapidez, acá sí cambia un poquito, porque la rapidez, a diferencia de la rapidez en el contexto de la función escalar una variable, en donde era el valor absoluto de la velocidad, es decir, le sacaba el signo a la velocidad y lo usábamos nosotros para evaluar el cambio absoluto, independientemente de si aumentaba o bajaba la velocidad, acá no va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque va a ser el módulo de ese vector. Entonces no es lo mismo, porque la rapidez acá nos mueve a otro lugar. Estábamos trabajando con vectores y acá al aplicarle el módulo obtengo un número. Sin embargo, si uno lo piensa con cuidado, el valor del módulo, o sea, el valor nos está dando en todo caso la intensidad del cambio, ¿no? Supónganse que para esa curva calculé la derivada, ahora no la calculamos, es muy fácil calcular derivadas, pero supónganse que calculé que R', ¿no? En 4 es 6, 8. ¿Está bien? Está bien, R' en 4 es 6, 8, no importa. Es un vector de componentes 6 y 8. Ahora, ¿cuánto vale la rapidez asociada a 4? ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, según lo que me dice acá, calcular el módulo en 4, ¿no? El módulo, que es la resta de c al cuadrado más 8 al cuadrado. ¿Qué me va a quedar acá? La raíz de 100, ¿no? 8 por 8, 64, 6 por 76, que es 10. ¿Qué me va a estar dando ese 10? Sí, pero ¿qué me va a estar dando? No, la derivada no. La derivada Longitud del vector, el es un módulo. vector. ¿Qué me va a estar dando ese 10? El módulo, estamos diciendo, parece que es obvio, pero es muy importante que hagamos especial énfasis en esa obviedad. Porque ese módulo es la intensidad del cambio. Me dice cuánto está variando la función, en este caso en 4, ¿no? ¿Cuánto está variando la función en 4? Independientemente del sentido de recorrido. Y entonces ahí sí se parece bastante a la rapidez de las funciones escalares. Porque la rapidez de las funciones escalares, ¿qué me decía? Bueno, ¿cuánto cambia tu función independientemente del sentido de recorrido? Si vas para arriba o para abajo, lo mismo. Cambia 10. Cambia 10. Está bien, tengo una idea automática de la variación absoluta de esa magnitud. Puede ser vectorial o escalar, pero me están informando lo mismo. ¿De acuerdo? Acá, al calcular la rapidez, pierdo la noción del sentido del cambio, ¿no? ¿Está bien? Cambia 10, pero no sé para dónde, ni cómo, porque cambia 10. No me dice en una dirección de sentido. Cuando calculo la rapidez de una función escalar, también pierdo la noción de si es para arriba o para abajo, si vale 10. No sé si aumentó o bajó. ¿Se entiende? Es parecida la idea. Vale. Es equivalente, salvando las distancias de las dimensionalidades del objeto con el que estamos hablando. Pero están hablando de lo mismo, por eso tiene el mismo nombre. En todo caso, la rapidez de la función escalar de una variable es un caso particular de esta, en donde el objeto, la función escalar, termina siendo una función vectorial que va de R en R, ¿no? Entonces, ¿por qué digo una función vectorial que va de R en R? Y porque me va definiendo estos puntitos de acá. No, lo vamos a discutir después, porque no tiene sentido una función vectorial que vaya de R en R. Es una licencia poética que me tomé, pero después lo vamos a volver sobre eso. Pero queda claro que la rapidez vectorial y la rapidez escalar están íntimamente relacionadas y tratan de dar la misma respuesta sobre objetos dimensionales distintas.
Bien. Bien, bien. Aclarado el punto, es un buen punto, a ver si lo tengo acá, para aprender a derivar y hacer un ejemplito rápido y nos vamos. El teorema 1 es el teorema fundamental que vamos a usar, que es muy fácil de mostrar, pero no importa, todas las demostraciones las evaluamos. Dice que la derivación de una función vectorial es componente a componente. Entonces, sea R con ley, R de t, G de t, F de t, G de t, con F y G derivables, en donde se define el parámetro t, ¿está bien? Entonces, la derivada de R de t va a ser F' de t, punto y coma, G' de t. La demostración acá, esta acá es muy fácil, fíjense que lo que hacemos es tomar R de t y reemplazarla en las funciones componentes las dos veces, ¿no? Entonces, ¿qué queda definido acá? Y nos va a quedar definida un límite del cociente incremental en F, ¿no? Y nos va a quedar acá definido un límite en el cociente incremental en H. Distribuyo el límite con una operación válida y nos va a quedar la derivada de F y la derivada de G. Una pavada. ¿Está bien? O sea que es natural e intuitivo el teorema. Ahora, ¿para qué sirve todo esto? Y bueno, vamos a un caso sencillito a ver si nos sale. Después hay una serie de operaciones, derivación, y lo dejamos por ahora ahí. Quiero un ejemplito como para dar un poco de luz a este asunto. Vamos a empezar relativamente de cero. Supongan que encontraron, para un campo escalar, la siguiente curva de nivel. C1 son los X e Y que están en D, tales que Y es igual a X cuadrado. ¿Está bien? Y alguien les pidió que tomen esa curva plana que define esa ecuación cartesiana y la pasen a su forma vectorial, definan entonces la función vectorial que define esa curva y a partir de ahí encuentren la derivada de esa función vectorial. Esa sería un poco la tareita. Así mecánicamente hablando es muy sencillo porque en verdad lo que tengo que hacer es lo siguiente. R, que es la ecuación vectorial que voy a asociar a esta curva, lo único que voy a hacer es hacer lo siguiente. ¿Qué podríamos hacer? Reemplazo X por T, ¿no? Entonces, si reemplazo X por T, hago un paso por las paramétricas como para clarificar el asunto. Si reemplazo X por T, ¿qué voy a tener acá? Y igual a T cuadrado. Esta, que está acá, va a ser mi F de T, ¿no? Y esta, que está acá, va a ser mi G de T. Y entonces ahí tengo las funciones escalares que son componentes de la función vectorial que está definiendo también esa curva. Entonces, la función vectorial R va a ser R de T igual... y me saco la pantalla blanca. Rápidamente vuelvo. Rápidamente, pero rápidamente vuelvo. Teníamos entonces que R de T es igual a T, ¿no? Punto y coma, T cuadrado. ¿Está bien? De acá venía C1, X e Y que están en D, tales que Y es igual a X cuadrado. ¿De acuerdo? Pude llegar a través de las cartesianas, como para de las paramétricas, como para desmenuzar un poquito y clarificar, a esta forma. ¿Bien? Bueno, ¿cuál va a ser la derivada de esta función vectorial? Es muy sencillo, ¿no? Porque es derivar componente a componente. Claro, ¿qué va a hacer acá? 1 y 2t. Y si me piden, calcule la derivada en 0. ¿Qué va a ser la derivada en 0? Claro, 1, 0. Y calcule la derivada en 1, que va a quedar 1, 2. Y hay algo que me estoy dando cuenta. Como que en el sentido del eje X no cambia nunca esta función. ¿Por qué en el sentido del eje X no cambia nunca esta función? ¿Qué quiere decir que en el sentido del eje X no cambia? O que valga siempre lo mismo, en definitiva. Es interesante eso. Entonces, hago una representación de lo que está pasando. Para hacer una representación, sé que la función esta vectorial es una parábola, ¿no? Es esta. Ya lo sé, porque es igual a X cuadrado, ¿no? ¿Está bien? Entonces lo que voy a hacer acá es graficar la velocidad en 0.
Porque cuando quiero graficar la velocidad en cero, ¿qué quiere decir? Que tengo que dibujar este vector, ¿no? ¿Este vector qué componentes tiene? 1, 0. O sea que, ¿y dónde grafico este vector de componente 1, 0? ¿Dónde les parece que lo voy a graficar? Sí, pero ¿dónde? Porque lo puedo graficar en cualquier lugar, al 1, 0. Puedo graficar. Acá tengo 1, 0, acá tengo 1, 0, acá tengo 1, 0, acá tengo 1, 0, y tengo en cualquier lugar puedo ¿En el graficar. centro del eje cartesiano? Acá me dice en el centro del eje cartesiano. Lo vamos a divulgar habitualmente en el punto que define el valor del parámetro donde estoy calculando la derivada, ¿no? ¿Y qué punto se define la función vectorial en el valor 0? ¿Dónde lo sea ese punto? Y vengo a la función vectorial y evalúo en 0, ¿no? ¿Y qué me queda? En el 0, 0. Este punto de coordenada 0, 0 se obtuvo evaluando la función vectorial en 0, ¿no? ¿Está bien? Y entonces este vector va acá y está bien, porque este vector es tangente a la curva, este es R'0, ¿no? Es tangente a la curva en 0, 0. Está perfecto. ¿Y qué me está diciendo ese vector, si lo pienso así? La velocidad. ¿Y qué velocidad me está diciendo? Sí, supónganse que empezar en 0. No, ¿por qué dice? Supónganse que empezar. Pero algo interesante está diciendo. Fíjense que este vector está incluido en la tangente a la curva, a la recta tangente a la curva, ¿no? ¿Está bien? Me cambio 0 en ese punto. Y hay cambio 0 en ese punto también. ¿Por qué? Y porque si yo calculo el módulo... No, no hay cambio 0. Es interesante. ¿Cuánto vale la rapidez de esto? Ah, el módulo. El módulo. ¿Cuánto vale el módulo? Raíz 1. de O 1. sea que es 1. O sea, la rapidez me da 1. Y está bien que la rapidez sea 1. Más allá que la de la velocidad escalar valga 0. ¿Saben por qué la rapidez es 1? Alguna teoría, especulación y algo. Después el martes vamos a retomar desde acá de 0. Pero ¿saben por qué vale 1 esa rapidez? Porque la función se sigue generando. Porque la función, claro, la función vectorial está creciendo para allá. Si fuese 0, o sea, si fuese el vector nulo de la velocidad acá, no hay movimiento, no hay sentido de desplazamiento. Y entonces acá hay una aparente contradicción entre la derivada de la función escalar, que no es tal, pero después lo vamos a discutir, y la derivada vectorial. Pero acá me da 1, ¿no? Y fíjense que cuando calculo la derivada acá en el punto 1, que en el punto 1 estoy en el 1, 1, supónganse que es este, ¿no? Este es el punto 1, 1, que es R evaluado en 1, me devuelve el vector 1, 1, entonces el punto es este. Cuando calculo la derivada acá, ¿qué me va a dar? 1, 2, ¿no? 1, 2. Tangente para acá. ¿Se dan cuenta? ¿Y cuánto vale la rapidez ahí? Raíz de 5, está bien, el vector es más grande, pero se sigue moviendo para allá la curva, ¿lo ven? Entonces la velocidad vectorial me está diciendo el sentido que está creciendo la curva y la velocidad con la que está creciendo la curva. Porque el raíz de 5 es más grande que el 1. O sea que en este punto la curva se está generando a mayor velocidad. Pero bueno, dejémoslo ahí por ahora. Y el martes que viene vamos a retomar para redondear este asunto. Bueno, nos vemos chicos, chicas. Hasta el martes, buen fin de semana. Chao. Dale, profe, chao. Chao. Nos vemos, profe.